Gracias a todos. Y bueno, voy a hacer una pequeña reseña, quizás con una temática un poco médica, ¿eh? Pero bueno, voy a tratar de ser lo más conciso que puedo. Cuando hablamos de resiliencia, yo creo que estamos hablando de vida, ¿eh? Y cuando hablamos de vida, tenemos desde las plantas, ya que el junco es el símbolo. Seguimos con los animales, con nuestras mascotas, con las cuales a veces nos ponemos a hablar, compartimos situaciones emotivas y a veces hasta esperamos que nos contesten. Yo creo que a todos nos pasa. Y por supuesto, dentro de los animales hay una división que se llamó humana y que, bueno, poniéndose un poco cocorita, no sé, cada uno en su país debe saber cómo es, se paró en dos patitas y dijo: yo me llamo Sapiens. Desde que se llamó Sapiens hizo cosas que son mucho más que saber, para bien o para mal. Pero bueno, como dice Ortega y Gasset, el hombre es el único ser que necesita un motivo para justificar su existencia. El símbolo de este congreso es el corazón. Cuando sentimos, nos ponemos la mano en el pecho porque sentimos el corazón. Pero hay alguien que también siente, que a veces está un poco olvidado, y que también siente los latidos del corazón, pero que está metido en nuestra cabeza, que trabaja con nuestro cerebro y que es la mente. Y primero el símbolo del corazón fue el símbolo del afecto. Después, un arquitecto en Nueva York en 1970 convirtió ya el símbolo del corazón en el verbo amar, a tal ciudad, y eso se ha convertido como el verbo amar. Pero con el cerebro no hay ningún símbolo, al contrario, en vez de llevarnos las manos al pecho, cuando la gente se lleva la mano a la cabeza es porque tiene líos y tiene problemas, no porque está sintiendo afecto. Entonces, fíjense ustedes la paradoja del lugar que siente los latidos del corazón. Pero bueno, esto es así. Hay una correlación entre el cerebro y la resiliencia. Esta correlación tiene que ver con la adaptación, de la adaptación del hombre al medio, que ha sido una cuestión evolutiva, y esta adaptación al medio yo creo que corre anacrónicamente. O sea, tenemos una adaptación que nosotros vamos muy rápido a nivel cognitivo, a nivel de razonamiento, de pensamiento, con tecnología, con avances y demás, pero con respecto a todo lo que sea emocional, seguimos reaccionando como hace 5.000 años. Y ahí vienen un poco todos los problemas. En más, yo diría que hoy en día es el medio que tiene que adaptarse al hombre, ¿no? Es como que se dieron vuelta las cosas. Otra cosa que la resiliencia tiene mucha relación es la relación del cerebro con el dolor. La relación del cerebro con el dolor, primero, a nivel de resonancia funcional magnética se ha demostrado que entre lo real, lo imaginario y un dolor psíquico o un dolor psicológico o un dolor físico no hay ninguna diferencia. Tal es así que se dice que, por ejemplo, bueno, todos han escuchado, el 80% de las cosas de las cuales nos preocupamos generalmente no suceden. Esto me hace acordar a cuando yo tenía 6, 7 años, yo iba a un colegio que daban películas, en el salón de actos sacaban el telón y daban películas, daban 2 películas. Que era acá, bueno, Elizabeth lo conocía en el San José. Entonces daban 2 películas y en las 2 películas, en aquella época, yo tenía 7 años, daban un pequeño informativo, muy cortito. En ese informativo, yo tenía 6, 7 años, aparece un conjunto de música cantando, y en ese conjunto de música a mí me emocionó muchísimo, digo, qué lindo que es esto, pero cuando salí muy frustrado, porque dije, pucha, yo cuando sea grande, ¿tendré dinero para poder comprarme un equipo de música? ¿Habrá discos de esta gente? ¿Se conseguirán todavía? Es más, ¿se acordarán del nombre de este conjunto? ¿Qué sé yo cuando sea grande? Bueno, toda la historia terminó en un pendrive que está al lado del equipo de música, que es de los Beatles. Indudablemente las cosas
que a veces uno se preocupa, no siempre son así. Y con respecto al cerebro, vamos a decir que hay tres cosas que son importantes. Unas que lo tienen siempre ocupado, otras cosas que le encantan y otras que a veces no lo hacen muy inteligente, digamos entre comillas. Las cosas que lo tienen siempre muy ocupado, y que es lo básico, es sacarnos del dolor, sacarnos del peligro, sacarnos de la angustia y sobre todo del malestar. Eso es lo principal, sacarnos del dolor. Pero por el otro lado, buscar todo lo que sea el afecto, lo que sea la protección y lo que sea el placer y el bienestar. Esta es la función básica del cerebro. Así de simple pero de básica, pero así de simple y básica es lo que mantiene a la humanidad en existencia. Hay cosas que por ahí le gustan mucho al cerebro. Entre las cosas que le gustan mucho está el ser ordenado, el ser predictivo, o sea, poder saber lo que va a pasar, el ser coherente con las cosas que van a pasar, o sea, tener una sensación de vivir digamos, como en piloto automático. Que se la hagamos fácil. Al cerebro no le gusta trabajar mucho ni gastar mucha energía. Que se la hagamos fácil. Así sea, alguna vez eso pueda traer, no importa, que se la hagamos fácil. Y hay cosas, por ejemplo, con respecto a que se la hagamos fácil. Estamos manejando se me ocurre, en una carretera de noche y aparece un cartel. Y en el cartel es luminoso con un montón de datos y demás. Y bueno, al cerebro, a la mente le va a costar mucho tratar de no mirar ese cartel para seguir mirando para adelante, para no chocar. Pero tiene que hacer un esfuerzo. Ahora, también dije que el cerebro a veces hace cosas que no son inteligentes. Si en ese cartel, en vez de números de teléfono y datos, qué sé yo, de una aseguradora, aparece un escudo muy grande del club de fútbol favorito nuestro, todo destellante, no sé si nos vamos a aguantar de no mirar el cartel. Por eso siempre, digamos, la parte emotiva corre antes que la parte del razonamiento o la parte reflexiva. Eso, digamos, de una forma, pero más concretamente, el cerebro a veces no ve mucha diferencia entre la realidad y la fantasía. Y esto lo digo concretamente, por ejemplo, en algo muy simple como son ¿cómo se llaman? Las ilusiones ópticas que todos conocemos. O sea, nosotros podemos ver cosas que se mueven, alucinamos estando cuerdos, y las cosas no son reales. Pero el cerebro, bueno, se equivoca un poco. Mientras sean ilusiones ópticas no hay ningún problema. Pero cuando ya la percepción que uno está teniendo es de alguna situación muy importante y la percepción está un poco distorsionada, bueno, eso nos puede traer problemas y por ahí llevarnos a un trauma, ¿no es cierto? Bueno, cuando hablamos de... Esas son las tres cosas básicas que hace el cerebro, digamos, y que podemos conectar con la resiliencia. Y cuando hablamos de teorías, porque en realidad siempre estamos hablando de teorías, tenemos que pensar que las teorías científicas por sí solas pueden ser refutadas. Y esto es lógico que así sea. Inclusive en lo que son neurociencias, ninguna de todas las especialidades que están en la neurociencia por sí sola, ni juntas, han podido, digamos, dilucidar cómo funciona el cerebro. Inclusive, aunque la inteligencia artificial trata de destripar, comparando, digamos, haciendo una analogía con una computadora, trata de destripar el sistema operativo, todavía no lo ha logrado, por lo menos hasta ahora. Y bueno, en esta comparación que vamos a usar un poco para hacer una analogía entre un teléfono inteligente o una computadora, podríamos decir que lo que hace el cerebro para pensar y para sentir, siempre digo como una analogía, es guardar en su memoria cada momento experiencial que hemos tenido en la vida.
Cada experiencia se guarda en un momento, en algún lugar en la memoria. Y si a esta experiencia le agregamos la experiencia emocional, que tiene muchas cosas, sobre la experiencia del hecho vivido, y si la experiencia emocional es fea, mala y dolorosa, mejor. Mejor para guardarla, no para vivirla. Son dos cosas diferentes. Pero bueno, esto evolutivamente funciona así porque en el caso, digamos, por una cuestión de supervivencia, los animales, somos animales, en un caso de supervivencia, cuando se da la misma situación, uno está prevenido. Pero aquí también hay una cosa que funciona diferente entre el sapiens y los animales que no son sapiens. Un perro, un gato, cualquier animal, cuando tiene una situación de peligro, bueno, lucha, sale, se escapa, arregla la situación y sigue su vida tranquilo. En vez nosotros, los sapiens, con la neocorteza, nuestra parte más moderna del cerebro, que nos permite focalizarnos, decidir, tomar digamos, perspectivas diferentes y sobre todo imaginar. Podemos imaginar que el peligro sigue permanente y constante, aunque no lo esté. Y entonces estamos en una situación de estrés continuo donde esas percepciones hacen que se grabe una memoria que en realidad no es la que está pasando. O sea, en realidad sufrimos un poco más que los animales que no son sapiens. La forma de grabar en la memoria es más o menos como si fuera digamos, el juego del teléfono roto. Es el juego del teléfono roto, pero diferente al que conocemos nosotros. Porque aquí los jugadores somos nosotros mismos en diferentes momentos cronológicamente de nuestras vidas. El que está pasando el mensaje de uno en otro somos nosotros mismos en diferentes momentos. Pero cuando pasamos el mensaje no es siempre, bueno, todos saben cómo es el teléfono creo que todos saben cómo es el teléfono el juego del teléfono roto. Cuando pasamos el mensaje de uno a otra persona, que somos nosotros mismos en diferentes momentos, podemos agregarle, sacarle, editarle, cambiarle, inventarle, ponerles cosas, sacarles cosas. Y entonces el mensaje que se pasó del oído de uno al oído del otro personaje, que somos nosotros, puede ir cambiando. Entonces, no es lo mismo que hayamos empezado diciendo, por ejemplo, no sé, muñeco de madera, y el otro personaje, que soy yo mismo, digo Pinocho, y después termino diciendo sos un mentiroso. O sea, es la misma frase, pero en un lapso de tiempo cambió totalmente el significado. Bueno, esas cosas pasan. Y como dijimos antes, hay cosas que al cerebro le gustan y otras que no le gustan. Las que le gustan dijimos que eran que las cosas sean fáciles, rápidas, que se las hagamos fácil. Entonces cuando pasa los mensajes, el cerebro lo pasa lo más fácil que puede y bueno, como lo pasa lo más fácil que puede, dice, bueno, este mensaje tiene que tener sujeto, verbo y predicado. O tiene que tener un comienzo, un desarrollo y un final. Y que el final, por favor, sea fácil, le cierre como sea. Así después le traiga problemas, pero tiene que cerrarle. Entonces, esa es la forma con que él pasa los mensajes, de una forma fácil, así, aunque tenga errores. Pero además dijimos que al cerebro, así como le gustan algunas cosas, hay otras que no les gustan y de las cuales nos alejan. Y si hay algo que no le gusta, es el dolor. Entonces, cuando hay un mensaje que tiene algo doloroso, ¿qué hace? Bueno, trata de taparlo. Pero digo explícitamente, trata de taparlo y no de borrarlo, porque borrarlo no puede. No puede porque la parte emocional, digamos, que está conteniendo ese hecho, no es tan fácil de borrar. Es como que estuviera en la nube de las emociones dolorosas. Pero sí, trata de taparlo. ¿Y qué mecanismos usa el cerebro, nuestra mente, para taparlo? Vamos a seguir haciendo
la analogía de la computadora, por ejemplo, o de un teléfono. Bueno, acá no, el sistema operativo no lo conocemos, no sabemos si empieza con W, con M, con I o con O, pero la cuestión que lo que va a hacer el cerebro es utilizar un antivirus, ¿eh? Como las máquinas. Y entre los antivirus usa algunas de las funciones. Algunas de las funciones que usa, que más le sirven para, digamos, tapar esas situaciones dolorosas, es, por ejemplo, el pop-up, que es el que corta las ventanas, el que bloquea las ventanas emergentes, cuando hay mucha propaganda o cosas que molestan. Bueno, acá las propagandas o cosas que molestan son las situaciones dolorosas. Ventanas muy grandes, que están constantemente molestando, o muy chiquititas y dolorosas, pero continuas y continuas, que molestan y saltan a la pantalla. Entonces, con el bloqueador de pop-up las tapa. Pero, ¿esto qué pasa? ¿Qué hace? Hace que el cerebro o el sistema del ordenador, entre comillas, trabaje más lento, agote recursos, gaste la batería más rápido, a veces se agota y a veces el bloqueador falla. Y cuando falla, salta la ventana, y salta la ventana grandota frente a nuestras narices y nos pone el problema enfrente. Otras veces, cuando hay otras situaciones, utiliza otra cosa de los antivirus. O sea, lo único que estoy haciendo son analogías, pero como para que se entienda, si no después ustedes me preguntan. Es usar el antivirus, ¿cómo se llama? El baúl de los antivirus, el baúl de la cuarentena de los antivirus. En ese baúl guarda las situaciones dolorosas, las que son muy dolorosas. Pero ese baúl guarda el hecho, guarda la información de la situación dolorosa. Pero como toda la carga emotiva que puede llegar a tener esa situación dolorosa es muy grande, es como si el baúl no la tolerara, y digamos, como si se escapara de las rendijas del baúl y empezara a chorrear por el baúl, porque no aguanta la tensión emocional, y empieza a caer sobre el hardware. El hardware sería el gabinete, el teclado, el mouse, los transistores, los parlantes, o sea, toda la carcasa. Y la carcasa empieza a recalentar, a descomponerse, a tener problemas, a derretirse. Y esa carcasa, en medicina psicosomática, somos nosotros, es el cuerpo. Y entonces ahí aparecen las somatizaciones, los síntomas, los signos y también las enfermedades. Cuando las cosas no son tan complicadas, el cerebro guarda las cosas en dos lugares. En un lugar guarda el hecho que se produjo y en otro guarda los sentimientos que sintió cuando pasó ese hecho, o las emociones que se asociaron a ese hecho. En ese momento, después el problema viene cuando lo recordamos, porque a veces los mezclamos, y mezclamos algunos hechos con otros sentimientos, porque mezclamos las carpetas, o algunos sentimientos con otros hechos. Y nos sentimos medio raros a veces, porque estamos sintiéndonos raros y no sabemos por qué nos pasa lo que nos pasa, y en realidad estamos mezclando cosas de diferentes carpetas, diferentes sentimientos con diferentes hechos. Eso es algo que pasa comúnmente. Y otras veces, en vez de mezclarlo, lo que hacemos es leer una sola carpeta. Por ejemplo, de las dos carpetas elijo la carpeta de los sentimientos. Entonces siento cosas, pero no sé por qué. Porque no lo puedo asociar a ningún hecho. Y me siento raro, pero no lo puedo asociar a ningún hecho. Bueno, todos estos mecanismos, de alguna forma, para explicarlo como mecanismos, no es que sean totalmente estrictos, ¿no? Pero tienen, digamos, una cierta continuidad. Podríamos decir que también hay otros mecanismos que ya esto tiene que ver un poco con la relación en los chicos, formas de grabar, digamos, situaciones traumáticas, y en los chicos mecanismos que usan son, por ejemplo, los de evitación. Ellos evitan situaciones, sobre todo lo que tenga que ver con el afecto y el rechazo. ¿Cómo lo hacen? Y lo hacen guardándose lo que realmente sienten. Entonces se guardan una sensación de frustración, de bronca, de rabia, con lo cual no quiere decir que no la sientan, pero lo guardan.
¿eh? Y entonces eso va quedando en la memoria. Un ejemplo es, por ejemplo, el de padres que no le tienen mucha atención o afecto, y entonces el chico, por ejemplo, evita de llorar, porque si llora, el papá, la mamá, el cuidador, quien sea, ¿eh? Lo retan. Entonces lo que hacen esos niños es evitar el demostrar lo que están sintiendo, están reprimiendo sus sentimientos. También hay otros que hacen todo lo contrario, viven gritando, llorando, gritando, teniendo rabietas. ¿Eh? En realidad, estos chicos hacen algo contrario a los anteriores, hacen que de alguna forma no pueden prevenir. Y al no poder prevenir, entonces no pueden estar preparados para qué es lo que va a pasar. ¿Eh? Bueno, y están ansiosos. Todas estas cosas no son estáticas, por eso estamos hablando de resiliencia. Hay flexibilidad. ¿Eh? Y en esa flexibilidad yo creo que en esa flexibilidad lo que tenemos que hacer es, yo personalmente, creo que para darle fortaleza a la resiliencia tenemos que tener en cuenta cuándo fue el hecho, en qué momento y qué intensidad tuvo. En los adultos, bueno, tenemos la posibilidad por el neocórtex de salir de afuera y poder observarnos desde afuera y poder ver si podemos ver las partes positivas o reestructurarlos, ¿no es cierto? Y en los chicos podemos hacer algo que es, yo diría, mágico, que le daría el nombre de la película Volver al Futuro, porque podemos trabajar sobre el pasado, cambiando el pasado y dándole elementos de fortaleza para situaciones adversas en el pasado. ¿Y cómo podemos trabajar en el pasado hoy? Bueno, el pasado de las personas de hoy es el de las personas que van a ser el futuro. O sea, trabajando con los niños, que es fundamental. Dándoles cuidado, buena atención, pero cuidado de calidad, no de tiempo. Más tiempo, más juego, más tolerancia, más explicaciones a las situaciones de frustración y sobre todo menos pantalla. Y para concluir, quiero decirle que en este juego del teléfono, que en realidad es el juego de la vida, en que hay muchos personajes, pero que todos los personajes somos nosotros, los que escribimos, editamos, actuamos, trabajamos, pero también somos los que miramos. En todos estos personajes, si podemos lograr juntarlos en una única entidad que somos nosotros y que tengan, digamos, que se pasen el mensaje, no digo sin errores, porque eso es imposible, pero sí con un pequeño tono telefónico que se mantenga coherente, con cierto tono afectivo y positivo, podemos, y además que eso pueda ser transmitido vincularmente hacia los demás, yo creo que eso puede ayudar mucho a que seamos más plenos y resilientes.